Ahora quisiera hacer mención a algunos puntos muy resaltantes del juicio laboral propiamente dicho y fundamentalmente con relación al escrito inicial de la demanda y al escrito de contestación de la demanda. En primer lugar, con respecto al escrito inicial de la demanda, el abogado del trabajador, ya sea patrocinante o apoderado, debería, o mejor dicho, deberá acompañar copia para el traslado. Deberá acompañar copia para el traslado, hacer un relato, una relación de los hechos que están en forma precisa y detallada, porque muchos abogados, sobre todo los jóvenes sin experiencia, no consignan a veces la fecha en que comenzó a trabajar ese trabajador. A veces inclusive dice que fue despedido el trabajador, pero no menciona en qué fecha fue despedido el trabajador. No menciona. Presenta su demanda, no acompaña copia para traslado. Y el código es muy exigente al respecto, que si no se acompaña copia para traslado, el juzgado ni siquiera recepcionará ese escrito. Se tiene como no presentado y no se le va a poner cargo. Pero muchas veces no queremos ser muy exigentes con los profesionales, sobre todo con los jóvenes que están empezando esta hermosa carrera, esta vocación de ejercer la profesión del foro laboral, que es una de las más lindas de los fueros del Poder Judicial. Se olvidan y no presentan copia para traslado, no mencionan el domicilio exacto del trabajador, de su cliente, porque si el domicilio del trabajador es dentro del radio urbano de la ciudad, no hay problema. ¿Por qué? Porque las calles tienen nombre, tienen número, así que es de fácil ubicación, sobre todo para el ujier notificador, que es el que tiene que notificar. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador vive en las compañías, en las zonas aledañas, en las zonas urbanas, donde las calles no tienen nombre, las casas no tienen número? Entonces es muy difícil que el ujier notificador pueda encontrar, pueda ubicar el domicilio del trabajador para poder notificarle de alguna diligencia procesal que se tiene que llevar a cabo, de alguna audiencia. Entonces, esas son las cosas que los colegas, sobre todo los jóvenes que están egresando y están haciendo sus primeras armas en el foro laboral y en el ejercicio de la profesión, con poca experiencia, tienen que cuidar todos esos detalles y estudiar, porque al recibirse, recién ahí no es que termina todo, al contrario, ahí recién comienza la carrera de un profesional. Ahí hay que estudiar y si es posible capacitarse, asistir a los congresos, a los seminarios, si es posible hacer un diplomado, un curso de diplomado, una maestría, si es que se puede aquí en nuestro país, y si se puede en el extranjero mucho mejor. Y en fin, capacitarse y no quedarse estancado, porque si no queda desfasado y no va a progresar en la vida. Con respecto al escrito de contestación a la demanda, también rige los mismos requisitos que para el inicio del escrito inicial de la demanda. Tiene que consignar todos los datos del trabajador, los datos del empleador, sobre todo el domicilio, así como el trabajador tiene que presentar croquis de su domicilio cuando vive fuera del radio urbano de la ciudad. También el demandado consignar en forma precisa el domicilio exacto de la empresa, si es una persona jurídica, o del demandado, si es persona física, en el radio urbano de la ciudad o fuera de la misma, presentando un croquis. Y rebatir punto por punto. Plantear, si el abogado va a saber eso, plantear una excepción, se debe acompañar copia para traslado. Se tiene que estar todo firmado, plantear la excepción que corresponda. Si corresponde, también puede plantear reconvención, le puede hacer una contrademanda al trabajador por despido con causa justificada. Despido con causa justificada en virtud de una de las causales establecidas en el artículo 81 del Código del Trabajo. Y eso se va a resolver al momento de dictarse sentencia definitiva.